¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de biología con tu profesor Edgar Controlgarte. Hoy nos toca el tema de genética mendeliana. Vamos a por el tema. Mendeliana, veremos prácticamente los conceptos previos que hay que conocer para tocar las leyes de Mendel. Hay que saber que genética es el estudio de la herencia de los genes. ¿Sí? Además, también decimos que el padre de la genética es el señor Gregorio Mendel. Porque vamos a ver su nombre. Padre de la genética, el señor Gregorio Mendel. ¿Sí? Que dio las leyes de Mendel. Los conceptos básicos o previos que tenemos que saber es ¿qué es un gen? Para empezar, un gen es la unidad hereditaria y controla también cada carácter de los seres vivos. Y a nivel molecular se podría decir que un gen viene a ser la sección de DNA. Acá. Sección de DNA. Como tú bien sabes, DNA significa ácido desoxirribonucleico, ¿correcto? Contiene también información para la síntesis de una cadena proteínica o cadena proteica. Una sección de ADN viene a ser el gen, que controla un carácter o una característica en un ser vivo, ¿no? Ya puede ser el color de pelo, el color de los ojos, ¿no? El tamaño de las alas. Eso sería entonces una característica que va a controlar pues el gen, la unidad hereditaria, es lo que heredamos de nuestros antepasados y contiene pues información genética para la síntesis proteica. El locus viene a ser el lugar que ocupa un gen, es el locus, ¿no? El espacio que va a ocupar un gen en el cromosoma. Ojo, hay que saber que el loci, la palabra loci significa conjunto de locus, ¿sí? Un cúmulo de locus refiere a un loci, ¿ok? Muy bien. Los genotipos, tenemos que decir que un genotipo vendría a ser la unión de varios genes. Un gen presenta dos alelos. Estos alelos pueden ser iguales, ya sea mayúscula mayúscula, o pueden ser diferentes, mayúscula y minúscula, o pueden ser iguales otra vez, minúscula y minúscula. Eso representaría a un tipo de gen, pero un conjunto de genes vendría a ser un genotipo. Para representar así a los genotipos y identificar características utilizamos letras, las letras del abecedario. Principalmente usamos letras conocidas como la A, la B y la C. Son letras prácticamente muy conocidas y de las cuales podemos sacar provecho e implementarlo para el estudio de la genética y de lo que vendría a representar un genotipo. Hay que saber que un genotipo vendría a ser la parte interna de lo que representaría un conjunto de genes, un conjunto de características. Cada gen tiene una característica, color de ojos, un pómulo, el color del pelo, el tipo de pelo también, si es ondulado o rizo, o si soy alto, si soy bajo. Todas esas características se pueden determinar en los genes, en el genotipo, que vendría a ser un conjunto de genes. Por lo cual un genotipo vendría a ser representado por diferentes letras, ¿no? Diferentes letras A, B, C, o en todo caso diferentes genes. Pero cada gen consta siempre de dos alelos, dos alternativas, mayúscula y minúscula necesariamente. Muy bien. Hay que saber también que el alelo son las alternativas, ojo, las alternativas de carácter que posee pues un gen. ¿Sí? Son las alternativas de un gen, de las características de un gen. Un ejemplo, por ejemplo, el gen puede contener la característica del color de la semilla del guisante. El guisante es el chícharo, ¿no? El chícharo o las famosas arvejas. ¿Sí? Esos son los guisantes. Y entonces el color de esa semilla, el color de la semilla del guisante, pues presentaría dos alelos. Un alelo es de color verde y otro presenta el color ámbar o amarillo. El verde va a ser el recesivo y el ámbar va a ser el dominante, por lo cual tienen el mismo carácter, por eso son A y A, son del mismo carácter, la misma letra, pero son alelos diferentes, ya que uno representa la mayúscula, que es el color amarillo, y el A minúscula representa el color verde. Los dos son características del color de semilla, pero son diferentes colores, o sea, diferentes alternativas. Ahí podemos encontrar entonces eso.
como les estaba diciendo, dos alelos pueden ser de una misma característica, que sería el color de la semilla, color verde y color amarillo. Y el amarillo vendría a ser en este caso el dominante, y el verde sería el color recesivo de la semilla, de esa característica del gen. Todo gen posee dos alelos, ¿no? Entonces acá ponemos que el dominante sería la letra mayúscula. Ponemos acá alelo dominante. Ponemos acá alelo dominante. Y acá colocamos alelo recesivo. Muy bien, alelo recesivo. Eso sería entonces respecto a los genes, ¿sí? Entonces un gen presenta este tipo de alelos. Bien, también hay que saber que estos alelos se representan en las cromátides de un cromosoma. Por ejemplo, acá tenemos alelos distintos, ya que esta cromátide va a representar el alelo de color amarillo y esta cromátide representa el alelo de color verde, ¿no? Con sus respectivas letras, las dos son las letras A, pero lo que varía sería el tamaño. Este es mayúscula, este es minúscula, lo que representaría diferentes tipos de alelos, diferentes tipos de color de semilla, siendo esta la característica por la cual se determina la letra A. Muy bien, eso sería entonces acerca de los alelos, que son alternativas de carácter que posee un gen. Ahora, hay tipos de alelos. Tenemos los alelos comunes, ¿no? Que es el alelo normal, y el alelo mutado, que sería el caso escaso, que son en pocas cantidades. ¿Qué es un alelo mutado? Un alelo cambiante, ¿no? Un alelo que no siempre es generativo. En cambio, el alelo normal pues siempre va a ser generativo, siempre va a ser lo mismo, no va a cambiar. El alelo mutado es un alelo cambiante que puede variar el color. Bien, ahora hablaremos de genotipo. ¿Qué es el genotipo? El genotipo vendría a ser el conjunto de genes que contiene un organismo heredado de sus progenitores, ¿sí? Es el conjunto de genes que contiene un organismo heredado de sus progenitores. Por ejemplo, acá tenemos organismos diploides con dos alelos diferentes, dos genes diferentes, porque uno es A y uno es B, son diferentes letras, por lo cual son genes o características diferentes. La primera característica le corresponde al padre. Acuérdate que la flechita para arriba significa padre masculino, ¿sí? Vamos acá que es el padre. Y pues la flechita para abajo significa la madre, ¿no? Femenino. Ahí está. Entonces sería característica organismo diploide con diferentes tipos de gametos o diferentes tipos de genes. Ahora, el genotipo es eso, un conjunto de esos genes. Ahora, no solamente pueden ser genes diferentes, pueden ser genes parecidos, de una misma letra, pero ahí se le determina con diferentes nombres, ¿no? Al genotipo se le puede determinar genotipo homocigoto dominante, o se le puede llamar genotipo homocigoto recesivo, y también se le puede llamar genotipo heterocigoto. Allá, profesor, entonces el genotipo, como es un conjunto de genes, puede tener esas tres características. Claro, o es homocigoto o es heterocigoto. Pero si es homocigoto, ¿qué tipo de homocigoto es? ¿Dominante o recesivo? O sea, va a determinar la letra mayúscula y minúscula el tipo de alelo que puede tomar, en este caso, el genotipo, que le pertenecería pues a una característica interna del ser vivo, ¿no? Una característica interna del ser vivo. Ese es el genotipo, un conjunto de caracteres, un conjunto de genes, porque los genes son caracteres en los seres vivos. Y vamos a hablar del primer tipo de genotipo, el genotipo homocigoto, que significa también raza pura, ¿sí? Raza pura es homocigoto. Es el individuo que para un gen dado tiene en cada cromosoma homólogo el mismo tipo de alelo, Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, A mayúscula, esto será un genotipo. Claro que sí, es un genotipo. Pero ¿qué tipo de genotipo será, profesor? Será un genotipo homocigoto dominante. Tenemos acá genotipo homocigoto dominante. Profesor, ¿y por qué dominante? Porque esta es la letra mayúscula. Allá. Porque es la letra mayúscula, se le llama dominante. Claro, es la representación de los alelos dominantes. Profesor, ¿y si fuera todo minúscula?
Ahí sería entonces un homocigoto también, pero sería un genotipo homocigoto, pero esta vez va a ser recesivo, ¿sí? ¿Por qué recesivo, profesor? Pues porque son letras minúsculas, por lo cual son iguales, pero sería en este caso recesivo. Muy bien. Vamos a ver ahora cuando es heterocigoto. El fenotipo vendría a ser la parte externa de un genotipo. El fenotipo es lo que se puede observar. Las características que hemos dicho que tiene el genotipo o que posible pueden tener los genotipos, por ejemplo, el color del pelo puede ser negro, puede ser rubio, pero puede ser que haya un chico de pelo negro, pero que tiene, en este caso, el alelo o el gen de la madre que es rubia. Quiere decir que en sus próximas generaciones, este chico, si se aparea, en este caso se reproduce con una mujer, va a poder representar los genes de su madre, ya que ese gen está en su genotipo. Ese alelo, esa característica la tiene en su genotipo, esa alternativa. En cambio, el fenotipo simplemente es lo que se puede observar, es lo que se puede ver aparentemente, ya que puede ser un heterocigoto que puede portar los genes de la mamá o del papá, o un homocigoto dominante o homocigoto recesivo. El homocigoto dominante vendría a ser cuando las características en este caso son las mismas, o sea que no va a haber la alternativa de que sea diferente, sino que viene a ser lo mismo, dominante o recesivo, ¿sí? O pelo negro o pelo rubio, pero no tiene la alternativa para que las demás generaciones puedan hacer diferentes. Eso vendría a ser un homocigoto dominante o recesivo. En cambio, el fenotipo será lo que se puede ver de ese genotipo, la parte externa. También el fenotipo vendría a estar alterado con los factores ambientales, como por ejemplo la temperatura, el lugar de origen, puede ser también las costumbres en este caso de lo que te rodea, de la cultura. Todo eso también vendría a afectar bastante en lo que vendría a ser el genotipo, las características especiales. Eso también le llamamos en una parte de la biología como la evolución o la adaptabilidad a los factores externos a uno. Eso sería entonces el fenotipo. El fenotipo vendría a ser la suma entre el genotipo y su ambiente. El fenotipo es lo que se puede observar. Chicos, continuamos con el heterocigoto. El genotipo llamado heterocigoto también se le conoce con el nombre de híbrido, y es el individuo que para un gen dado tiene en cada cromosoma homólogo un alelo diferente. Como puedes observar en el ejemplo, tenemos acá a un gen, a diferentes alelos, o en este caso alelos de un mismo gen. Como puedes darte cuenta, es la misma letra A y A. La diferencia es que este es mayúscula y este es minúscula. ¿Qué me quiere decir esto? Que viene a ser un genotipo de tipo heterocigoto, ya que no tiene la misma letra y el mismo tamaño. No son ni minúsculas ni minúsculas, ni mayúsculas ni mayúsculas, sino que es mayúscula con minúscula, ¿no? Esto sería entonces un gen híbrido. A esto se le llama genotipo, pero genotipo heterocigoto, también conocido con el nombre de híbrido. Muy bien, ahí está. Eso sería entonces una característica principal en los heterocigotos. Y es como de esperar, va a dominar siempre el dominante, va a ser lo que va a resaltar, pero va a tener en este caso características recesivas. Luego veremos también al fenotipo. El fenotipo vendría a ser ya la parte externa del genotipo. Si el genotipo sería los alelos y las alternativas para un gen o característica, el fenotipo sería lo que refleja ese gen, ¿verdad? Sería prácticamente la parte externa del genotipo. La suma de los caracteres observables en un individuo sería el fenotipo, al igual que el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente dado. Una observación acerca de lo que estamos mencionando es que el ambiente de un gen lo conforman los demás genes. El color de ojos, el tamaño de los pómulos, en los cachetes, tenemos también el color del pelo, ¿sí? El tipo de pelo, todo eso también lo vamos a ver. Características que son pues obviamente genes que están acompañadas de otros genes que conllevan en sí una relación constante para un tipo de especie. Ya que los genes constituyen el ADN en el cual se encuentra nuestra información genética de nuestra especie. El citoplasma y el medio externo también constituyen parte del desarrollo del individuo. Leyes de Mendel. Vamos a las leyes de Mendel ahora. Como tú bien sabes, el padre de la genética
es el señor Mendel, debido a sus estudios metodológicos y sistemáticos acerca de las leyes de Mendel, la herencia, acerca de la herencia, en la cual vamos a notar pues que él usó, en este caso, usó las arvejas, ¿no? Que son un tipo de verdura, un tipo de verdura de planta, las arvejas, en las cuales su nombre científico sería el Pisum sativum. Acuérdate de este nombre científico muy importante, Pisum sativum. Y pues Mendel hizo varias investigaciones, varias pruebas, en las cuales encontró leyes importantísimas para el desarrollo de esta nueva rama de la biología. La primera ley de Mendel se le titula como el principio de ley de la uniformidad de hibridación de la primera generación. Hay que acotar que Mendel fue uno de los científicos, en este caso un sacerdote, ¿sí? tuvo un cargo de sacerdote, y él pues creía bastante en Dios, motivo por el cual en la época no se le dio tanto concedimiento a sus estudios científicos, ya que como amaba la ciencia y también creía en Dios, era un poco catalogado, ¿no? Y pues no se lo tomó en serio. Pasaron los años y después de 40 años se dieron cuenta pues que las investigaciones dadas por el señor Mendel estaban en lo correcto. Varios científicos para la época ya habían encontrado lo mismo que Mendel había presentado hace 40 años anteriores, pues en la comunidad científica, por lo cual se le atribuye a Mendel como el padre de la genética, uno de los iniciadores de esta maravillosa rama de la biología. El principio o ley de la uniformidad de hibridación de la primera generación constituye más que todo cuando los padres tienen en este caso genotipo del tipo homocigoto dominante y uno del tipo homocigoto recesivo. Y lo que buscaba Mendel era pues cruzar este tipo de plantas con estas características puras, ya que son homocigotos, genotipos homocigotos puros, ¿no? Los padres, la generación parental. GP significa generación parental, en las cuales vamos a cruzar aquí pues a dos genes, ¿no? De dos plantas. Vamos a colocarle acá planta macho y acá planta hembra. Si te das cuenta, acá el macho va a dar obviamente un alelo, ¿no? Una alternativa, ya que como es puro simplemente puede dar en este caso un alelo dominante, ya que aquí está dominando la letra A mayúscula. Digamos que la A pues sea el color de la semilla, color ámbar, y que la letra minúscula sea el color verde de la semilla, de la arveja, porque estamos hablando de arvejas, ¿sí? Estamos hablando de arvejas. Recuerden que las arvejas tienen esta forma, ¿no? En otros países se les llama chícharos, en Perú se les llama arvejas, hay otros países que le dicen guisantes también, diferentes nombres para diferentes culturas. Bien, entonces, de las arvejas vamos a encontrar pues, vamos a analizar el genotipo del color de la semilla, que puede ser ya sea ámbar en el punto en el caso sea dominante, o ya sea verde en el punto en el que sea recesivo. Como estamos viendo que el macho es dominante, va a dar un gameto o un alelo dominante. Igual la mujer, al ser dominante, al ser recesivo, va a dar un alelo recesivo. Estos dos alelos van a servir para formar al nuevo ser. El nuevo ser, si te das cuenta, tiene su genotipo heterocigoto. No sale ni al padre ni a la madre en cuestión del genotipo, ya que tiene ambas características de los dos, por lo cual sería la generación filial 1. ¿Sí? F1 significa generación filial 1 y la G significa gametos. Vamos a colocar acá que A mayúscula y A minúscula son un tipo de alelos, ¿sí? Son alelos distintos, ¿no? No podemos decir que son alelos diferentes, son alelos distintos, pero de un mismo genotipo, de una misma característica. Y van a formar pues a un nuevo, estos alelos juntan y se forma un nuevo gen, un nuevo genotipo. Acuérdate que cada alelo es un gen, es un gameto. Cada alelo es un gen, es un gameto. Cuando junto los genes formo un genotipo heterocigoto. ¿Por qué heterocigoto? Porque tiene letras de diferente tamaño, pero es la misma letra A, pues es un heterocigoto y es un genotipo, ¿correcto? Es un genotipo, pero es heterocigoto, es híbrido, porque es la unión de ambos alelos, ¿no? La unión de ambos gametos, formando un genotipo de la filial 1. Bien, vamos a hacer esto de acá, pero de manera matemática en el cuadro de Punnett. Bien, aquí tenemos el famoso cuadro de Punnett. Vamos a colocar
las características de los alelos del genotipo de la madre. Como tú sabes, la madre es recesiva, es un homocigoto recesivo. ¿Qué me quiere decir eso? Que son letras minúsculas ambos alelos. Y el padre es un homocigoto dominante. ¿Qué me quiere decir esto? Contar que tiene homocigotos que las letras son iguales, ya sean mayúsculas o minúsculas. Pero al ser dominante, pues me está diciendo que son letras mayúsculas. La letra A iguales, pero mayúsculas. Eso sería entonces los valores, los alelos o genotipos de cada género, macho y hembra. Ahora vamos a cruzarlos. Que sería entonces alelo dominante con alelo recesivo me sale genotipo heterocigoto. Alelo dominante con alelo recesivo que me sale genotipo heterocigoto. Alelo dominante con alelo recesivo que me sale genotipo heterocigoto. Y alelo dominante con alelo recesivo que me sale genotipo heterocigoto. Vaya sorpresa que los hijos salieron todos iguales, ¿verdad? Sabiendo que cada cuadrito sea un 25%, representa un 25% de la procreación, por lo cual, ¿cuánto valdrá el total de hijos que se han producido? Pues el 100%, ¿no? El 100% de los hijos es iguales a qué, iguales a qué, a un genotipo heterocigoto, ¿verdad? Claro que sí. Entonces en los resultados, como todos salen iguales, vamos a colocar aquí en genotipo, colocaremos que salió un 100% genotipo heterocigoto. 100% heterocigoto. ¿Sí? Correcto. Y en el fenotipo colocaremos, como todos salieron iguales, ¿de qué color será? Del color del padre, que es dominante, o del color de la madre, que es recesivo. Obviamente, si está la mayúscula primero, tiene que ser dominante. Todos salen de un mismo color. Y la letra A mayúscula significaba color de semilla amarillo. Por lo cual todos salieron iguales. Eso quiere decir que todos poseen 100% semillas amarillas. 100% semillas amarillas. Ya está. Listo. Eso sería entonces respecto al tema de la primera ley de Mendel. Ahora, vamos a la segunda ley de Mendel. ¿Qué dice la segunda ley del señor Mendel? El señor Mendel dice en su segunda ley que el principio se llama el principio de segregación de alelos múltiples. Aquí vamos a conocer o vamos a realizar el cruce de prueba de heterocigotos. Acuérdate que los heterocigotos son las crías o los hijos o la primera generación. Ellos son la primera generación filial, ¿sí? Vamos a agarrar a dos hijos iguales y los vamos a cruzar acá, uno macho y uno hembra, ¿sí? Vamos a cruzarlo en su cuadro de poner rápidamente. Haríamos el siguiente cálculo. Entonces, colocaremos a una hembra heterocigótica. Sería A mayúscula y A minúscula. Para el macho, perdón, y para la hembra sería lo mismo. A mayúscula y A minúscula. Ahí tendremos entonces para el macho y para la hembra. Arriba también creo que era igual. Ahí está. Ahora lo cruzaríamos, ¿no? Cruzaríamos ambos resultados. Sería acá alelo dominante y alelo dominante. Me saldría un genotipo homocigoto dominante. Alelo dominante, alelo recesivo. Ya, acá me sale un genotipo heterocigoto. Acá tengo alelo recesivo y alelo dominante. Quiere decir que acá me sale un genotipo heterocigoto. Acá tengo alelo recesivo y alelo recesivo. Quiere decir que acá me sale un genotipo de tipo homocigoto, pero me sale recesivo. ¿Te das cuenta? Ahora, el genotipo, ¿cuánto saldría acá? Ya no sería igual que arriba, ¿sí o no? Porque arriba eso era diferente, mira, han salido otra clase de hijos. Acuérdate que cada cuadradito sería un 25%. Entonces colocamos acá 25, 25, 25, 25. El genotipo, en todo caso, sería... A ver, ¿cómo sería el genotipo? ¿Cuántos genotipos dominantes han salido? Un 25%. Dominantes, homocigotos, un 25%. ¿Cuántos heterocigotos? Un 50%. ¿Cuántos genotipos homocigotos recesivos? Un 25%. Entonces colocamos acá que un 50% salió heterocigoto, 25% salió homocigoto dominante
y un 25% salió homocigoto recesivo. Y estaría especificado todos los porcentajes de genotípicos, ¿no? Estaría representado todos los porcentajes genotípicos. Ahora vamos a ver la parte del fenotipo, la parte observable. Si te das cuenta, va a predominar el color amarillo, acá también predomina el color amarillo, acá predomina el color amarillo y acá solamente predomina el color verde, debido a que son homocigotos recesivos. Por lo cual 25 más 25 más 25 me daría un total de 75. Acá sería 75, ¿sí? 75% de color de semilla amarillo, semilla de color amarillo. Y un 25%, ¿no? Salió del color de semilla verde, semilla color verde. Y eso sería entonces la aplicación de la segunda ley, el principio de la segregación de alelos, la segunda ley de Mendel. La ley de Mendel son las leyes básicas de la genética. Acuérdate que la genética estudia la herencia de los genes que se pueden heredar obviamente de nuestros progenitores. Todos tenemos progenitores, tenemos papá, tenemos mamá, queramos o no queramos, somos biológicos. Y una característica importante es que siempre vamos a heredar características parecidas, ya sea a de nuestros padres o de nuestros antepasados, nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos. Siempre tenemos una característica que nos va a identificar, ya sea en el carácter, ya sea en las cualidades físicas o las cualidades intelectuales también. Y eso lo podemos ver incluso en las emociones, ¿no? Y eso también radica bastante en lo que vendría a ser la genética mendeliana, ya que Mendel realizó sus primeras investigaciones en el Pisum sativum, que vendría a ser el nombre científico del guisante. Entre ellas podemos mencionar pues características básicas como qué es un gen, genotipo, fenotipo y las tres leyes importantísimas de Mendel. Las tres leyes de Mendel se basan en tres tipos de denominaciones o cruces de prueba dependiendo de las características que poseen los progenitores. Para empezar, Mendel cruzó a dos arvejas o dos tipos de arvejas macho y hembra, por así decirlo, en las plantas, uno con dos razas puras, uno que sea homocigoto dominante y uno que sea homocigoto recesivo. El resultado sería la primera generación filial, se generarían los primeros genotipos heterocigotos. De ahí nace la definición de un genotipo. Un genotipo es un conjunto de genes en las cuales va a poseer genotipo homocigoto o heterocigoto. Y de la primera generación filial se consiguen los homocigotos a los heterocigotos. Luego, Mendel le llamó a esta ley la primera ley de Mendel, el principio de la uniformidad. El principio de la uniformidad de alelos. Luego, cuando tuvo un 100% de híbridos, un 100% de hijos, o en este caso gametos que se formaron, que se fecundaron y formaron a las crías, a la primera generación filial, entonces todos salieron iguales al padre, en este caso al gen dominante, que era el color amarillo, en este caso el color de la semilla. Entonces, como salieron igual al gen dominante, no eran iguales a la raza pura, sino que presentaban un fenotipo similar, un fenotipo igual al padre, ya que el padre es dominante en este caso, en este ejemplo. Entonces lo que sucede es que los hijos eran todos heterocigotos. Internamente el genotipo era heterocigoto, pero lo que se veía, o sea, lo de afuera, el fenotipo, se veía de color amarillo, al igual que el padre, ya que el padre también era amarillo y la madre era de color verde. Pero esta generación filial poseía el gen de la madre. Quería decir, Mendel pensó, entonces si poseen parte de la madre, ya que ha habido una recombinación genética, ha habido meiosis, mitosis, entonces Mendel pensó, ¿qué pasaría si cruzo a la primera generación filial? Agarro un macho y una hembra de la primera generación filial y los cruzo. Estaría formando un segundo cruce de prueba. Estaría entrando la segunda ley de Mendel, llamada la ley de la segregación de los alelos múltiples. Y de ahí, al cruzar a dos heterocigotos, macho y hembra, pues Mendel se dio cuenta de que sus pensamientos, de que sus alternativas, de que sus ideas estaban en lo correcto. De que sí, el carácter o el alelo de la madre que los hijos tenían
pero no se mostraban, tenían pero no se mostraban porque era en el genotipo internamente, eran heterocigotos, se reflejaban en la siguiente generación, en la generación filial 2. Es ahí que Mendel planteó la segunda ley de Mendel, la ley de la segregación de los alelos múltiples. Consiguiendo así, a partir de la unión de dos seres heterocigotos, dos híbridos, generaron a uno parecido al padre de la primera generación, de la generación parental, o sea, un homocigoto dominante. Consiguieron a un homocigoto recesivo, al igual que la madre, y consiguieron, en este caso, de la segunda generación, a heterocigotos. Pero lo que abundaba más eran los heterocigotos. Había un 50% en este caso, de generación de la segunda generación, el 50% era heterocigoto, al igual que los padres, que eran dos heterocigotos que se habían juntado. Y el 25% salió igual que la madre, o sea, la madre anterior, de la primera generación. Salieron de color verde. Y el 25% salieron igual al padre de la primera generación, o sea, de color amarillo, obteniendo así una gran variedad. Mendel pensó, si esto sucede cuando son genotipos, en este caso son solamente híbridos heterocigotos, ¿qué pasaría si logro combinar más genes, más características? ¿Qué obtendría? Y ahí es donde nace la tercera ley de Mendel, la ley llamada la ley de la independencia de los caracteres antagónicos, en donde Mendel agarra dos genotipos dihíbridos, o sea, quiere decir genotipos dihíbridos porque estamos presentando a un padre que tiene dos genes diferentes, con dos alelos diferentes. Estaremos formando ya no un híbrido, sino sería el doble, sería un dihíbrido, porque estaríamos analizando dos genes diferentes. Ya puede ser el color y la textura, al igual que la madre también tendría que ser dihíbrido, o sea, tendría que tener también dos genes diferentes, con dos alelos diferentes, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, donde la A mayúscula representaría el color de la semilla, amarillo y verde, y la B, el genotipo de letra B, representaría en este caso la textura de la semilla, ya sea lisa o ya sea rugosa. B mayúscula y B minúscula. Y estaríamos cruzando entonces, en este caso, estaremos cruzando genotipos dihíbridos. Y de esto, de un 4x4, sale una variedad de 16. Y eso se llamaría la tercera generación filial, más empleada en la tercera ley de Mendel. Interesante, ¿no? La ley de la independencia de los caracteres no antagónicos. Vamos a cruzar ahora a dos, en este caso, genotipos dihíbridos, ¿ok? Que van a tener diferentes genes, dos genes diferentes, dihíbridos, en las cuales van a, en este caso, a tener los gametos siguientes. El primer gameto sería con el gen A y el gen B. El segundo gameto sería con el gen A y el gen B recesivo. El tercer gameto sería con el gen A recesivo y el gen B dominante. Y el cuarto sería con el gameto con genes A y B recesivos. Al igual en la hembra, tenemos a un genotipo cuyos genes son gen A y gen B dominantes, el gen A y el gen B recesivo, el gen A recesivo y con el gen B dominante, y el gen A con el B recesivos. Esto sería el macho, esto sería la hembra, por así decirlo. Y vamos a ver el cruce de estas dos especies. Tenemos que darnos cuenta que en este caso se hace referencia al caso de que se contemplen dos caracteres distintos, ¿no? Tenemos ahí, en este caso, al genotipo, al gen A, que vendría a ser en este caso el color de la semilla, donde el A va a ser el color amarillo y el A menor, el A minúsculo, va a ser el color recesivo, o sea, el color verde. Al igual, en este caso, en lo que vendría a ser la textura, sería de la letra B, donde la letra B mayúscula representaría pues otro gen. Este es un gen 1 y este lo ponemos acá, gen 2. El otro gen sería textura lisa, sería el alelo dominante, ¿sí? Y el gen B minúscula sería, el alelo B minúscula sería la textura rugosa. El gen textura es el gen 2, donde habla solamente de las texturas o lisa o rugosa, son las alternativas, los alelos de este gen, formando así un genotipo diferente, un dihíbrido.
Bien, en el cuadro de poner tendremos que colocar entonces los genes obtenidos en el primer cruce, ¿no? Cada uno va a expulsar sus genes distintos. Entonces tendremos que colocar acá lo siguiente. ¿Y cómo se obtienen estos genes? Estos genes se obtienen de esta siguiente manera. Este multiplica con este se junta, luego este con este, luego la minúscula con la mayúscula y luego la minúscula con la minúscula que estamos viendo acá. Es así como se forman esos 4 gametos. Luego los colocaremos en el siguiente cuadro. Para la hembra sería lo siguiente. Sería A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula. Al igual en el varón. El varón sería de la siguiente forma también. A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula y A minúscula, B minúscula. Ahí tendríamos a los 4 gametos. Esto vamos a borrar. Listo. Tendremos ahí entonces nuestro cuadro de Punnett. ¿Qué tendremos que hacer acá? Tendremos que colocar pues los siguientes valores, los siguientes genotipos que se van a formar. Acá se formaría el cruce de este gameto con este gameto, obteniendo así un genotipo dihíbrido con distintos genes dominantes 1 y genes dominantes 2, genes A y genes B. Acá tendría lo mismo, tendría mayúscula, 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 minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, mayúscula. Acá tendría mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Acá tendría mayúscula, 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 minúscula. Acá sería mayúscula, mayúscula, minúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Acá tendría mayúscula, minúscula, minúscula, minúscula. Acá tendría mayúscula, minúscula, mayúscula, mayúscula. Acá sería mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Acá sería minúscula, minúscula, mayúscula, mayúscula. Acá sería minúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Acá sería mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Mayúscula, minúscula, minúscula, minúscula. Minúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Y por último, minúscula, 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 minúscula. Tendríamos entonces a los 16 híbridos hijos obtenidos en la generación 3. Esta sería la tercera generación filial. Y pues observamos acá que tenemos genes que se van a representar, ya sea en la parte dominante, por ejemplo, que tenemos dominante, 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 dominante. Acá tenemos dominante, dominante, dominante y dominante. ¿Te das cuenta? En el gen A tenemos ¿cuántos dominantes? Tenemos como 12 dominantes, pero tenemos también homocigotos y heterocigotos. Acuérdate que el color amarillo sería el dominante, ¿verdad? Tendremos ahí entonces los siguientes dominantes obtenidos por la generación filial. Entonces, ¿cuántos dominantes tendríamos? Ahí tendríamos entonces 12, ¿no? Claro, 12 de color amarillo. Claro, habrían 12 de color amarillo. Pero vamos a fijarnos ahora en la siguiente característica, en la segunda, que sería la textura. ¿Cuántos amarillos de color de textura lisa habría? O sea, de letra B mayúscula. Este tiene letra B mayúscula. Vamos a colocarlo de color verde. Esto tiene letra mayúscula, tiene B mayúscula. Este tiene B mayúscula, este tiene B mayúscula, tiene B mayúscula, tiene B mayúscula, tiene B mayúscula. Este no, porque no tiene A mayúscula. Este tiene B mayúscula, este no tiene, este tiene B mayúscula, este tiene B mayúscula. ¿Cuántos tienen B mayúscula? Tenemos ahí 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces serían 9 los genotipos de híbridos obtenidos con características de color amarillo y textura lisa, ya que la B mayúscula representa la textura lisa. Y ahí tendríamos pues los 9 amarillos lisos en el fenotipo representado. Ahora, ¿cuántos? En este caso, si tengo B mayúscula representaría los lisos. ¿Cuántos de color amarillo y con textura rugosa tendría? Tendremos que contar los que tienen B minúscula. Este. Tenemos acá también con B minúscula este. Y con B minúscula este. Tendremos solamente 3 casos, ya que tienen A mayúscula y tienen solamente B minúscula. Esos 3 casos serían entonces semillas con color amarillo pero textura rugosa. Y ahí estarían los 3 casos. 3 amarillos con textura rugosa. ¿Ven?
Ahora buscaremos solamente a los que tienen A minúscula para referirnos al color verde. Los que solo tienen A minúscula serían los siguientes. Vamos a hacerlo de color azul. El que tiene minúscula, A minúscula. Acá tengo A minúscula, A minúscula, A minúscula y A minúscula, ¿verdad? Ahí tendría entonces 4 de color verde. Pero el segundo carácter, el segundo genotipo que sería liso, o sea, tiene que tener solamente la B mayúscula. Y observamos acá bien claro que los que tienen B mayúscula serían estos 3 de acá. Y no hay más. Los demás no tienen A minúscula. Estos 3 tienen A minúscula con B mayúscula. Por lo cual ellos 3 serán los genotipos híbridos, en este caso, que tienen color verde pero textura lisa por la B mayúscula. Y están los 3 verdes lisos. Y por último tendríamos solamente a una oveja negra. Siempre hay una oveja negra en la familia, la que tiene en este caso características recesivas, ya sea en el color o en la textura. Sería entonces una semilla de color verde rugosa. Y ahí está pues una semilla verde rugosa. Las variedades pues obtenidas en el cruce de los guisantes, en la segregación. 9 más 3 más 3 más 1 me daría 16 variedades. Colocaríamos acá entonces 16 variedades, ¿sí? 16 variedades. Bien, para determinar el número de gametos usamos el siguiente enunciado. El genotipo de n genes heterocigotos produce 2n gametos diferentes. Entonces, si tengo este genotipo, como puedes observar ahí, tengo un gen heterocigoto y acá tengo otro gen heterocigoto, porque son de letras mayúsculas y minúsculas. Entonces n valdría 2, porque n representa el número de genes heterocigotos. Y este genotipo, que tiene 2 genes diferentes, tiene 2 genes heterocigotos. Entonces el número de gametos diferentes será 2 elevado a esa n, que vale 2. Y eso me daría 4. 4 gametos diferentes. 4 gametos diferentes. Y esa sería la fórmula pues para hallar determinación del número de gametos. Determinación del número de gametos. El siguiente es la determinación del número de genotipos diferentes cuando se autofecunda. Aquí tendríamos pues, según esto, un genotipo que tiene n genes heterocigotos produce 3 a la n genotipos diferentes. Ya se cambia el 2 por el 3 cuando se habla de genotipos diferentes. Entonces en la siguiente secuencia genotípica vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Encontraremos pues ahí diferentes genotipos. Tenemos el genotipo A, el genotipo B, el genotipo B, fíjate, el genotipo B, el genotipo C, el genotipo D y el gen E. Tenemos diferentes tipos de genes. Date cuenta que solamente van a participar los heterocigotos, así que tienen que tener mayúscula y minúscula como este no, este tampoco, este sí, y este tampoco porque solo tiene E y F, debe ser E y E minúscula. Tendríamos entonces 2 heterocigotos en la lista. Mi n valdría 2, y como mi n vale 2, entonces 3 a la 2, si es la fórmula, me daría 9 genotipos diferentes. Y esa sería la respuesta a ese tipo de ejemplo. Muy bien, espero que te haya gustado la clase de hoy, que hemos hablado de herencia mendeliana con diferentes determinaciones. Hasta luego, chicos.